Este grupo de ganaderos caminaba por el pasto, revisando el ganado, cuando un ruido diferente llamó la atención de todos. Al acercarse, la escena era impresionante. Una enorme anaconda estaba enrollada en uno de los terneros de la hacienda, intentando asegurarse una comida. Una anaconda enrollada en el ternero que no se soltaba. ¡Mira eso! ¡Qué pobrecito! La serpiente apretaba el cuerpo de la presa, que, ya sin fuerzas, apenas podía reaccionar. Los hacendados quedaron impresionados con la escena aterradora. El dueño del ternero se acercó cautelosamente a la anaconda, intentando encontrar un punto donde pudiera forzarla a soltar a su presa. El ternero ya estaba visiblemente debilitado. Los minutos se arrastraban mientras la lucha continuaba. El hombre intenta de todas las maneras liberar a la víctima del abrazo de la anaconda. De salvar para la vida. Después de algunos minutos de esfuerzo, finalmente logró que la serpiente aflojara el apretón. El ternero, aunque débil, aprovechó la oportunidad. En cuanto se vio libre, se levantó con dificultad y corrió lo más rápido que pudo. El hacendado y las demás personas observaban aliviados, mientras el joven animal desaparecía en dirección al resto del rebaño. En el video de hoy, les mostraremos varios otros registros increíbles de animales que salen perdiendo en las batallas del reino animal. Número 10. Este grupo de hienas estaba reunido alrededor de una enorme carcasa de hipopótamo que ellas mismas habían derribado. El olor a carne fresca flotaba en el aire, atrayendo a otros depredadores hambrientos. A lo lejos, un león solitario observaba la escena y el movimiento de las hienas. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. A pesar del tamaño de las hienas y de su disposición a pelear por comida, el león sabía que su poder y presencia eran suficientes para dispersar a la manada, y con el hambre apretando su estómago, decidió actuar. Silenciosamente, el león empezó a acercarse, y cada paso era cuidadoso, para no alertar a las hienas de su presencia hasta el momento justo. Cuando el león finalmente estuvo lo suficientemente cerca, corrió hacia las hienas, que se sorprendieron con la llegada del gran veneno, e inmediatamente se dispersaron en todas direcciones, dejando la carroña del hipopótamo. Pero una de ellas no fue lo bastante rápida. Con un salto preciso, el león clavó sus garras en el costado de la hiena, que intentaba escapar, derribándola al suelo. La hiena soltó un grito agudo de desesperación, pidiendo ayuda, pero sus compañeras ya estaban lejos, sin ninguna intención de volver para enfrentarse al rey de la sabana. La hiena luchaba intentando liberarse de las garras del león, pero la fuerza del depredador era abrumadora. Con una mordida poderosa, el león clavó sus dientes en el cuello de la hiena. En pocos segundos, la lucha terminó y la hiena quedó inmóvil, su vida arrebatada por el depredador dominante. El león devoró a la hiena, el sabor de la carne lo revitalizó y comió con voracidad, saciando parte de su hambre. Cuando terminó, se levantó y se dirigió hacia la carcasa del hipopótamo, que aún estaba parcialmente intacta. Sin más competencia, el león comenzó a darse un festín con el enorme herbívoro abatido. Número 9. Este antílope, jadeando y con una mirada llena de desesperación, corría para salvar su vida. ¿Había sentido la presencia mortal detrás de sí? Una manada de perros salvajes, ágiles e implacables, estaba en su persecución. Guiado por el olor del miedo y el instinto de caza, el antílope, en un último esfuerzo por escapar, se desvió hacia una zona más densa de la vegetación, buscando refugio entre los arbustos. Se agachó con la esperanza de que la cobertura natural fuera suficiente para engañar a sus depredadores. Pero los perros salvajes, guiados por un sentido infalible de caza en grupo, eran maestros en rastrear presas. Olfateaban el aire, percibiendo la presencia del antílope escondido, y empezaron a rodear la zona con una precisión aterradora. Uno de ellos, el líder de la manada, avanzó primero y se acercó al arbusto donde el antílope estaba escondido. Y en un segundo, sus ojos encontraron a la víctima. El ataque fue rápido y letal. Toda la manada se lanzó sobre él con una ferocidad incontrolable.
La vegetación densa se transformó en un campo de batalla salvaje. Con cada momento que pasaba, más perros salvajes se unían al ataque, atraídos por el olor de la presa. Mordían la carne del antílope con dientes afilados, disputándose los pedazos entre ellos. La víctima, ahora inmovilizada en el suelo, fue devorada lentamente. ¡Viva por la manada insaciable! El banquete continuó sin piedad, con cada miembro turnándose para alimentarse, mientras otros perros se acercaban desde lejos, atraídos por el caos. Para el antílope, el escondite falló. Para los perros salvajes, fue solo un día más de supervivencia en la implacable sabana africana. Número 8. Este grupo de leones, liderado por una leona experimentada, estaba al acecho. Tenían un plan. La caza de ese día no sería una persecución caótica, sino una emboscada calculada y precisa. La presa era una cebra solitaria que pastaba cerca. Los leones se comunicaban con miradas y movimientos sutiles. La emboscada estaba en marcha, y cada miembro de la manada tenía un papel crucial que desempeñar. Algunas leonas estaban posicionadas en lugares estratégicos, esperando el momento justo para cerrar el cerco. Otras, más alejadas, empezaron a moverse lentamente, rodeando a la cebra, induciéndola a correr en la dirección deseada. De repente, uno de los leones rompió el silencio con un gruñido, y el grupo avanzó. La cebra, al percatarse del peligro, entró en pánico y salió disparada en una huida desesperada. Corría con todas sus fuerzas, intentando escapar de la persecución, sin saber que estaba siendo llevada directamente hacia la trampa que los leones habían preparado cuidadosamente. Detrás de un arbusto seco había una leona perfectamente camuflada entre la vegetación. Ella era la pieza final del plan, encargada de detener a la cebra cuando entrara en la emboscada. Su mirada fija no se apartaba de la presa, que se acercaba rápidamente, y esperaba con paciencia el momento exacto para atacar. Cuando la cebra se acercó lo suficiente, sin tener idea del peligro que tenía delante, la leona actuó. De un salto rápido y preciso, salió de su posición y atacó con una fuerza devastadora. Sus garras se hundieron en los costados de la cebra, que intentó resistir, pero la fuerza del impacto y la sorpresa de la emboscada eran abrumadoras. En pocos segundos, la cebra fue derribada al suelo, luchando inútilmente contra el depredador. El resto del grupo de leones, que hasta entonces mantenía una distancia calculada, corrió hacia el lugar del ataque. Con la presa ya inmovilizada por la leona, los otros leones se unieron también para alimentarse. La emboscada había sido un éxito. La estrategia de los leones demostraba no solo su fuerza, sino también su inteligencia y capacidad de coordinación. En pocos minutos, el banquete ya había sido devorado por completo. Número 7. A orillas de este río africano, una majestuosa águila observaba atentamente la superficie del río en busca de alimento. El brillo de un pez nadando justo debajo del agua llamó su atención. Instintivamente, el águila fijó su mirada en la presa, lista para actuar. Sin embargo, el pez que el águila había avistado ya había atraído la atención de otro depredador, un cocodrilo que acechaba bajo el agua. El reptil, silencioso y paciente, esperaba el momento justo para atacar, cuando de repente una sombra veloz cruzó el cielo. Sin dudarlo, el águila se lanzó en un picado impresionante. Con una precisión increíble, sus garras afiladas se sumergieron en el agua y atraparon al pez, sacándolo en un movimiento rápido. El cocodrilo, que ya estaba a punto de atacar, se indignó al ver que su presa era llevada justo delante de sus ojos. Furioso, el reptil se lanzó fuera del agua, intentando alcanzar al águila antes de que pudiera escapar. El ave, ahora consciente del peligro inminente, intentó alzar vuelo rápidamente, pero el cocodrilo se movía con una velocidad sorprendente para su tamaño. Sintiendo el peligro real de ser alcanzada, el águila soltó el pez en la orilla del río y batió las alas, alejándose rápidamente. El cocodrilo, decidido a recuperar su comida, ignoró la huida del ave y con un movimiento rápido agarró la presa con sus poderosas mandíbulas y la arrastró de vuelta al agua, donde la devoró de un solo movimiento certero, asegurando su banquete. Desde la orilla, el águila observaba la escena con una mezcla de frustración y cautela.
Su audaz plan no había funcionado y ahora tendría que partir en busca de una nueva comida. En el vasto e implacable reino de la sabana africana, incluso los depredadores más imponentes enfrentan desafíos inesperados en su lucha diaria por sobrevivir. Número 6. En busca de refugio del sol abrasador, este babuino descansaba bajo la sombra de un árbol. Despreocupado, el primate no se daba cuenta del peligro que se acercaba lentamente desde el agua. En las tranquilas aguas del río, un cocodrilo lo acechaba. Con ojos de depredador, el reptil observaba al babuino con una paciencia fría. Esperaba el momento justo para atacar, moviéndose con una lentitud meticulosa, casi imperceptible. De repente, el cocodrilo avanzó saliendo del agua con una explosión de fuerza y velocidad impresionantes. Sus poderosos músculos lo impulsaron hacia el babuino, que solo se dio cuenta del ataque cuando ya era demasiado tarde. En un instante, el cocodrilo atrapó a la víctima con sus enormes mandíbulas, sujetándola en un apretón impresionante. La fuerza del reptil era increíble, y con un movimiento brusco empezó a arrastrar a su presa de vuelta al río. El babuino intentó agitar sus brazos y piernas, moviéndose frenéticamente en un intento desesperado por liberarse. Pero el cocodrilo era implacable. Siguió arrastrando a la víctima hacia el agua, donde el barro y la corriente del río se convertirían en sus aliadas para concluir la caza. En pocos segundos, ambos estaban de vuelta en la orilla del río, y el cocodrilo sumergió a su presa en el agua turbia. El babuino, ahora sumergido, ya no tenía fuerzas para luchar. El cocodrilo lo arrastró hacia las profundidades, donde el silencio y la oscuridad del río pusieron fin a la caza. ¿Por qué crees que el babuino, aunque era mucho más ágil y estaba en tierra firme, no logró escapar del ataque del cocodrilo? Deja tu opinión abajo en los comentarios. Número 5. Este impresionante registro ocurrió en el Pantanal brasileño. Un grupo de personas caminaba por las orillas de un pequeño río, cuando se toparon con una enorme anaconda que estaba acabando con un ternero. El herbívoro ya estaba débil y casi sin fuerzas para luchar por su vida. Las personas se acercaron con cautela y la anaconda, al notar el movimiento, se detuvo por un instante. La gran serpiente ya casi había terminado con su presa, pero terminó sintiéndose amenazada por la presencia de los humanos y comenzó a aflojar su agarre sobre la víctima. Con un movimiento lento y calculado, finalmente soltó al ternero, deslizando su cabeza y cuerpo lejos de la presa. El ternero, guiado por un puro instinto de supervivencia, se levantó aún aturdido. Lo que nadie esperaba, sin embargo, era la reacción desesperada del animal. En vez de correr en la dirección opuesta, el ternero, dominado por el pánico, se lanzó directamente hacia las personas, que apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Avanzó a ciegas, chocando contra los hombres, causando una pequeña confusión mientras intentaba huir del lugar de la pelea. Dicen que no hay oscurito, que el oscurito nos atrapa. Mientras tanto, la sucurí, al ver que su presa se había escapado, no perdió tiempo. Con movimientos lentos, se arrastró de vuelta al agua, y ahora tendrá que ir en busca de una nueva víctima para alimentarse y saciar su hambre. Cielo santo. Directo desde el Pantanal. ¿Dónde está el biólogo para atrapar a la serpiente, hombre? Este ternero le debe la vida a estas personas que, incluso sin hacer nada, terminaron espantando a la serpiente y salvando la vida del herbívoro. Número 4. Este puma hambriento vagaba en busca de comida. En los últimos días su caza había sido infructuosa. Los animales del bosque parecían haber desaparecido y el hambre apretaba su estómago. Desesperado, el gran felino decidió dejar su territorio natural y acercarse a la zona residencial, que podía ver a lo lejos, donde tal vez hubiera una oportunidad de encontrar algo para saciar su hambre. De manera sigilosa, se acercó a las casas y vio a algunos perros en el patio que estaban jugando entre ellos. Los perros, ajenos al peligro inminente, se divertían. El puma, movido por el instinto y la necesidad, se acercó con agilidad. Con un salto ágil y poderoso, saltó la reja del patio y antes de que el perro pudiera reaccionar, el felino clavó sus garras y dientes en uno de los animales, ahogando cualquier intento de ladrido.
El perro intentó resistirse, pero el puma era implacable. El ruido de la invasión y la breve lucha despertaron a los vecinos cercanos. Y pronto algunas personas salieron para ver qué estaba pasando. Cuando vieron a un puma atacando al perro, la gente agarró algunos objetos y los lanzó en dirección al depredador, con la esperanza de espantarlo. Pero el felino, decidido y hambriento, no soltó a su presa. Con el perro firmemente atrapado entre sus mandíbulas, ignoró los objetos que volaban a su alrededor. Unos minutos después, el depredador arrastró a la víctima lejos y poco después acabó con el perro, asegurando su comida del día. Las personas, impotentes ante el poder del depredador, observaban en silencio. ¿Qué harías tú al presenciar esta escena? ¿Salvarías al perro? Deja tu respuesta abajo en los comentarios. Número 3. Este buey, distraído en busca de pasto fresco, terminó alejándose del resto del rebaño y sin darse cuenta entró en una zona inundada, uno de los lugares favoritos de las grandes anacondas para vivir. La vegetación densa y el terreno irregular dificultan los movimientos del animal. De repente, una enorme anaconda, en un movimiento rápido y silencioso, ataca, abalanzándose sobre el buey y envolviéndolo con su poderoso cuerpo y sus espirales. Apretando, continúa acercándose a la víctima, asfixiándola y aplastándole las costillas. El herbívoro intentó luchar, pero la fuerza de la serpiente era abrumadora. Los gritos ahogados del bovino llamaron la atención de algunos hacendados que no estaban muy lejos de allí. Corrieron hacia el sonido y quedaron impactados con lo que vieron. El buey estaba enredado en los anillos de la anaconda, sus patas hundiéndose en el barro y sus ojos abiertos de par en par por el miedo y el dolor. El tiempo pasaba y el buey estaba cada vez más exhausto, apenas podía respirar. Tras largos minutos de esfuerzo y tensión, uno de los hacendados logró que la anaconda aflojara el apretón, apenas lo suficiente para que el herbívoro pudiera hacer un último esfuerzo desesperado. Con un repentino impulso de energía, el buey se soltó de la serpiente y, tambaleándose, corrió fuera de la zona inundada. Estaba herido, pero había sobrevivido a una situación casi imposible: de escapar por sí solo. Esa fue por poco. ¿Tú estabas apoyando a la anaconda o al buey? Deja tu respuesta abajo en los comentarios. Número 2. Este leopardo hambriento vagaba en busca de alimento. Su búsqueda ya llevaba horas, y la escasez de presas en la región empezaba a afectar su energía. El estómago vacío le rugía mientras continuaba su jornada, atento a cualquier movimiento que indicara la presencia de una presa. Fue entonces que, al cruzar una ladera rocosa, el leopardo vio algo inesperado. Una pequeña zona inundada, formada por las lluvias recientes, que estaba llena de peces nadando en las aguas poco profundas. La visión le devolvió la esperanza al felino exhausto, aunque no fuera su presa habitual. Los peces representaban una oportunidad de saciar su hambre temporalmente, una oportunidad para ganar energía y continuar su búsqueda de una presa mayor. Con movimientos calculados y silenciosos, el leopardo se acercó a la orilla del agua. Con un movimiento rápido de su pata, intentó atrapar un pez, pero las presas eran ágiles, escapando de los ataques del felino. El cazador persistió, repitiendo el movimiento varias veces, pero cada intento era frustrado por la rapidez de los peces que se deslizaban entre sus garras. El tiempo pasó y el cansancio amenazaba con dominar al leopardo, pero él sabía que tenía que seguir adelante. Decidido, mantuvo la posición hasta que, en un momento de pura precisión, logró atrapar a uno de los peces que había cometido el error de nadar demasiado cerca. Con un rápido y certero ataque, el leopardo agarró el pez entre sus garras y lo sacó del agua. El pez se debatía, pero no había escapatoria. El leopardo, aliviado y hambriento, arrastró su presa y poco después la devoró. Número 1. Este grupo de burros pastaba tranquilamente en un área abierta, escondida entre los arbustos secos. Una leona observaba la escena con ojos atentos y calculadores. Ella estaba segura de que la caza sería relativamente fácil. Cuando estuvo a una distancia de ataque, se preparó para el movimiento decisivo. De repente, la leona lanzó su ataque y se abalanzó hacia el grupo de burros.
El sonido repentino y el movimiento inesperado causaron un pánico inmediato entre los herbívoros. Levantaron la cabeza y en un instante se lanzaron en una carrera desesperada, lejos del peligro. Los burros, a pesar de su aspecto robusto, tenían una velocidad sorprendente cuando se trataba de huir de depredadores. Galoparon con una agilidad inesperada. La leona persiguió a los burros por un corto tiempo, pero pronto se dio cuenta de que sus esfuerzos eran inútiles. El grupo se alejaba rápidamente y la leona, cansada y frustrada, tuvo que desacelerar. La leona creía que cazar burros sería una tarea fácil, pero le salió muy mal y se quedó sin alimento. Ya que llegaste hasta aquí, queremos recomendarte estos 2 videos increíbles que están apareciendo ahí en tu pantalla, ¿eh? Estamos seguros de que te van a gustar mucho. Solo tienes que hacer clic en mirar. Te espero allá. Un fuerte abrazo.